conocimientos básicos que van a ser empleados en clínica y fisiopatología. Cuando uno habla de clínica, la base es la fisiopatología. Les va a permitir comprender la enfermedad y también le va a permitir hacer su plan de trabajo para el tratamiento respectivo. Se basa en la fisiopatología y en la patogenia, en la patología del producto. Esa es la clínica. Bueno. Su USB. Sí, está bien. Bueno, esta primera lámina, prácticamente con esta se puede hacer gran parte de la clase. El riñón no solamente se encarga del equilibrio ácido-básico, no solo se encarga de manejar el agua y los electrolitos, sino también tiene otras funciones muy importantes. Por ejemplo, es un órgano que interviene en la regulación de la presión arterial. ¿Correcto? A través de vasos activos que ya ustedes conocen, sistema renina-angiotensina altos. Por otro lado, el riñón también actúa en la hematopoiesis. Por lo tanto, consecuencia, una persona que tiene un riñón enfermo crónico ya no produce eritropoyetina. Y típicamente es un paciente pálido, anémico, que llega a 4, 5, 6 gramos, 7 gramos, una desgracia. Ahora felizmente hay pues ampolla la eritropoyetina. Y eso permite que el paciente renal crónico que vivía con 5 o 6 gramos mal vivido, ahora está con 10 gramos y ya es suficiente para pasar. Miren cuánto ha avanzado estos detalles. Lo otro es el metabolismo de calcio. En el riñón se produce, por el sistema tubular, se produce la hidroxilación de la vitamina D. Y entonces se produce la 1,25-dihidrocolicalciferol, vitamina D3, que es la más potente en su acción del complejo de vitaminas D. Igualito que la hematopoiesis. ¿Qué sucedería si tengo una falla renal crónica? Las células que producen se ponen entonces en la falla renal, hay esclerosis y por lo tanto también estas células se esclerosan y ya no producen la D3. Consecuencia, ya esto es fisiopatología, fácil. ¿Cuál es la consecuencia? La persona va a entrar obviamente en un estado de una hipocalcemia. ¿Por qué no tiene vitamina D3? Si recordemos la función de la vitamina D3, va a mejorar la absorción intestinal y va a permitir que el calcio se deposite en los huesos, ¿no? Entonces todo eso no ocurre porque no tengo D3. Pero el organismo es sabio, pues también ha estudiado. Si hay hipocalcemia, ¿quién se prende? ¿Quién se despierta? ¿Qué glándula se despierta ante toda hipocalcemia? La paratiroides. La paratiroides. ¿Y qué produce? Su hormona, la PTH, que es la paratormona. ¿Y qué hace esta paratormona? Lo que hace es agarrar y saca calcio del hueso. Resorción del hueso. Y lo va debilitando al hueso, le va quitando calcio, y el hueso obviamente disminuye la densidad por un lado y después hay hasta lisis, ¿no? Un hueso débil, con quistes, se rompen, fracturas. Entonces, la insuficiencia renal crónica va a producir como consecuencia de homeostasis del calcio, va a producir hiperparatiroidismo secundario. ¿Correcto? Entonces ahí pueden anotar. Al costado nomás 2 palabras, hiperparatiroidismo secundario, ya, el resto es todo. Entonces vean qué importante es la función del riñón. E igualmente, el riñón se encarga pues de
ya dije la vez pasada, la semana pasada, se encarga que a través del equilibrio hidroelectrolítico, ¿no?, mantiene dos cosas: volumen del extracelular y mantiene la osmolalidad. ¿Quién da la osmolalidad del plasma? Que es la misma de la osmolalidad del intersticio y que es lo mismo que la osmolalidad intracelular. ¿Quién da eso? Principalmente el catión sodio. ¿Correcto? ¿Qué otra sustancia? ¿Cuál otra sustancia? La glucosa. Para efecto de este curso, de algún ejercicio que venga en el examen, porque yo presento un examen de casos clínicos, la fórmula de la osmolalidad del plasma es doble del sodio. Si yo tengo 140.000 equivalentes de sodio, sería 280, más la glucosa que está en el plasma, dividida entre 18. Entonces, esa es la fórmula que vamos a usar en caso se me ocurra poner un ejercicio de osmolalidad. Correcto, en un paciente supuesto. No uso la urea porque la urea, si bien es cierto, se eleva en un problema renal, inmediatamente entra a la célula y se equipara. Si se aumenta 300 de urea, por decir, muy bien, pues la mitad se va al intracelular, la otra mitad al extracelular, y entonces no va a variar. Entonces, conclusión: doble de sodio más glucosa sobre 18. ¿Por qué sobre 18? Porque 180 es el peso molecular de la glucosa, ¿correcto? Entonces, pero 18 es en decilitros, no en litros. Acuérdense que la osmolalidad se da en litros. Bueno, entonces aquí tenemos que la osmolalidad y el volumen. En cuanto a la parte de excreción de sustancias, ya les dije, ¿no? Nosotros vivimos y por vivir usamos nutrientes y producimos elementos, sustancias catabólicas. Esas tienen que ser eliminadas de acuerdo a lo que son. El CO2, le dije, es el pulmón, pero las sustancias que no son volátiles van a ir por la piel, van a ir por el intestino y van a ir por el riñón principalmente. Sulfatos, fosfatos y otros aniones o cationes que son eliminados. Y esta función permite que lo que ustedes ingieren en su dieta diaria en relación a hidrogeniones, que es un promedio de 70, 80, 90 mil equivalentes de hidrogeniones, todo eso igualito promedio lo elimina el riñón cuando está sano. ¿Cuál es la conclusión? Que cuando comienzo a entrar en falla renal, ¿no?, la depuración va disminuyendo, la tasa de filtración va disminuyendo, entonces comienzo a retener hidrogeniones, porque yo sigo comiendo lo mismo. Y entonces poco a poco voy a entrar en el estado de retención de urea, de hidrogeniones, y eso ya es la falla renal crónica. Ya no hay nada que hacer, hay que dializarlo al paciente y de esa manera mantenerle su concentración adecuada de hidrógeno. Entonces, para eso sirve esta lámina. Por otro lado, nos señala a través de esas flechitas que la función del nefrón básicamente es filtración, reabsorción y secreción. Esto va dirigido a recordar que el nefrón tiene una parte vascular, que va a permitir conformar principalmente el glomérulo, ¿no?, el glomérulo, aquí esta zona, y que está dada por la arteriola aferente, que luego pasa a arteriola eferente. Aquí hay algún capilar de tipo venoso, no hay. Es arteriola, ¿ok? Eso es uno. Que la arteriola eferente va a llevar luego, va a producir un sistema de vasos sanguíneos que va a dar, obviamente, perfusión al sistema tubular.
problema que no me llega sangre por X razones, obviamente en la arteriola eferente que da sangre al resto del sistema tubular va a haber también hipoperfusión. Y si esto persiste, va a hacer que el sistema tubular, sus células se entiendan, comienzan a ser hipoperfundidas, daño funcional hasta que pueden morir. ¿Correcto? Todo eso, en este caso, producto de una disminución de la sangre por la arteriola aferente. O sea, daño en la arteriola aferente, disminución del flujo sanguíneo renal, disminución del flujo plasmático renal. ¿Correcto? Funcionalmente, el riñón, tasa de filtración glomerular va disminuyendo, su depuración de creatinina va disminuyendo. Pero desde el punto de vista vascular, la disminución del flujo sanguíneo acá va a producir disminución acá del flujo sanguíneo, y estas células son muy sensibles a la hipoperfusión. Entran en daño irreversible hasta esperar que se remedie. ¿Cuánto dura este proceso? A veces 2, 3, 4 semanas. Y el médico ya no puede hacer nada. Simplemente dializarlo hasta ver si se recupera el paciente. Muy bien. La mayoría de los procesos de daño tubular se deben a falla en la perfusión. La mayoría. Pero también hay otras cosas que vamos a ver cuando hagamos la fisiopatología. Pero que quede claro que la mayoría es el problema aquí. Vamos a ver. Igualmente, este sistema de vaso sanguíneo que, como ven, corre paralelo al asa de Henle, va a permitir que la función del asa de Henle más esta distribución paralela de estos vasos, que por eso se dicen vasos rectos, eso lo van a leer en su libro, vasos rectos, ¿no? Estos dos sistemas, vascular y el sistema del asa de Henle, va a dar en el intersticio que está todo de blanco, de la médula, va a dar una característica a ese intersticio. ¿Qué le va a dar? Osmolaridad constante. Esa osmolaridad, ¿sobre quién va a actuar? Su atención. Cuando llega la orina por el filtrado por el tubo colector, ¿no? Va a llegar un porcentaje, 20, 30 todavía litros. Acuérdense que son 180 litros lo que ha manejado el tubo. Por lo tanto, no voy a botar pues 30 litros, solamente boto 1 litro. La diferencia la hace la presencia de la hormona antidiurética que permeabiliza a las células tubulares para que el agua sea reabsorbida. ¿Y cómo se reabsorbe el agua a este nivel? Bueno, imagínense que sea una célula, está cerrada la puerta, viene por la sangre, ¿no? La hormona antidiurética, tiene su receptor en estas células, entra a la célula y produce el movimiento de los canales de agua. ¿Cómo se llaman esos canales de agua? Apoporinas. Y entonces estos canales de agua que estaban en el citosol pasan a la periferia, ¿no? Y ya queda el canal, queda abierta la célula. ¿Para qué? Para que el agua se quede o ingrese acá, al intersticio. Ahora viene la siguiente etapa. El agua, ¿cómo se moviliza? Se moviliza de una zona, obviamente, ¿de qué? De menor concentración a mayor concentración, o lo contrario. ¿Ah? De menor concentración a mayor. Aquí está la mayor concentración y, como quien dice, pues si abren la puerta, el agua sale. Pero si yo tuviera algún problema en el intersticio, se imaginarán, no va a haber buena reabsorción. Y una característica de la falla renal progresiva es justamente que, y entonces si yo no reabsorbo, la orina va a salir concentrada o con tendencia a la dilución. A la dilución, ¿no? Entonces, eso porque no hay acá una molaridad adecuada.
Miren, todo se junta y así nos ha hecho la naturaleza, ¿no? Más de lo mismo. Acuérdense entonces del sistema intersticial. Bueno, esto es simplemente ver qué se reabsorbe y qué no. A este nivel, este es el tubo contorneado proximal, el asa de Henle, el distal y el colector. Observen pues que el colector recibe de este nefrón, de este nefrón, de este nefrón. En otras palabras, en el sistema tubular la parte del colector es común para varios nefrones, no es único. ¿Correcto? Bueno, ya estos son números para apreciar lo maravilloso que es la naturaleza, lo que es el riñón, ¿no? Filtramos nosotros, acá hemos puesto 125, filtramos a 125 mililitros, ¿no?, de lo que le llega de plasma. Obviamente el plasma viene por la sangre, ¿correcto? 1.2 litros de sangre por minuto, 600 y pico de plasma, de eso un porcentaje 125 ¿cómo se llama? Pertenecen a la tasa de filtración glomerular. Esta tasa de filtración glomerular es promedio para un adulto, 120-125 mililitros por minuto. Y eso se determina a través de la depuración de una sustancia que se asemeja a la inulina, que es la creatinina. De los 180 litros solamente se elimina esto. ¿Qué de importancia en la filtración? Por eso lo he puesto al costado. ¿Filtra aminoácidos? Sí, filtra. ¿Filtra proteínas? No filtra. ¿Filtra azúcar? Todo. La que llega hasta el último granito. Filtra. Pero todo esto que filtra es reabsorbido. ¿Dónde? En el próximo 100%. Salvo que tenga patologías congénitas, genéticas de daño, puedo tener aminoaciduria. Cuando hagan su pediatría hay bastantes enfermedades con nombres propios, epónimos de enfermedades de aminoaciduria. Pero si no, no botamos nada. Y los miligramos de proteínas que tenemos en la orina de 24 horas no es otra cosa que producto de la descamación de las células que tienen sus proteínas. En cuanto a la secreción, solamente para decirle lo siguiente, yo le dije la semana pasada, el riñón tiene una ley casi 100% que cumple. ¿Cuál es? Lo que le sobra al organismo, si puede eliminar el riñón, lo elimina. Lo que le falta al organismo, si puede retenerlo el riñón, lo reabsorbe. El ejemplo típico es el sodio. Dejen de comer sodio 2 o 3 días y van a ver que su orina 0 casi equivalentes. Pero no sucede con otro elemento. ¿Cuál dije la vez pasada? El potasio. Aunque no coman carne, yo sigo eliminando mi potasio. Entonces tenemos hipopotasemia, ¿no? Sobre todo pacientes ancianos o con enfermedades crónicas, ¿no?, tienden a tener ese problema. Bueno, ya en figuras. Aquí tenemos para hablar ya del mecanismo de filtración. El mecanismo de filtración que ocurre en el glomérulo obedece a un movimiento, un transporte pasivo, no es activo, y obedece a gradientes de presiones. En el capilar, ¿no?, en el capilar, presiones hidrostáticas hacen que salga el líquido. En el capilar, la presión osmótica dada por la presencia de albúmina hace que se retenga líquido. Y en la cápsula de Bowman tenemos presión hidrostática, que hace que se opone a la presión hidrostática del capilar. No existe aquí albúmina, por tanto no hay presión ómicona, ¿correcto?
Ahora se imagina un problema crónico, este es el tubo contorneado proximal. Imagínense que va hasta acá, ya estoy en el uréter, acá está mi vejiga, bueno, somos varones, tenemos una hiperplasia de próstata. Y comienza a haber problemas en la excreción de la orina. ¿Cómo va a afectar esta obstrucción en el varón que por próstata? Pueden ser cálculos, fibrosis, útero grande, mioma, tumores. ¿Cómo va a afectar esto a este nivel, al glomérulo, ¿no? Ha pasado contorneado proximal, asa de Henle, distal, colector, uréter, vejiga. Obviamente, si yo retengo a este nivel la orina, entonces va a haber una presión que se va a acumular. Y esa es una presión retrógrada. ¿A través de qué? De toda la luz de la vejiga, del uréter, de la pelvis renal, ¿verdad? Y que se va a comprometer ya la luz tubular. Y eso va a llevar a que la presión hidrostática en la cápsula de Bowman aumente. Y al aumentar va a disminuir la filtración glomerular. Es así como se explica la injuria renal por obstrucción. Por obstrucción, ¿correcto? Bueno. El riñón tiene una parte anatómica muy especial. A nivel de esto sería un corte del tubo contorneado distal y que está pegado pues a la arteriol aferente, no eferente. Pegado no se dice, no es término adyacente, ¿correcto? Y a ese nivel adyacente las células se diferencian, diferentes a estas, ¿no? Y forman las células justaglomerulares, la mácula densa, ¿correcto? Igualmente en el intersticio pegados a la arteria, y todo este sistema aparato justaglomerular va a actuar justamente en caso que el organismo necesite mantener una presión, necesite mantener volumen, necesite mantener sodio, necesite mantener una osmolaridad. Es un factor muy importante lo que sucede acá. Bueno, más de lo mismo, esto es un glomérulo, ¿no? Las arteriolas que hemos conversado, y creo que hay una lámina mejor. Lo que hemos hablado, el cuadrito de acá, ya lo hemos referido. Creo que esto, pues, ya esto no es una figura, es un dibujo, este es un corte histológico. Vemos la luz del capilar glomerular. Esta es la luz del capilar glomerular, este es el endotelio, por lo tanto. Y ya saben que los endotelios pueden estar, son adyacentes, pero puede haber espacios, poros, etc., ¿no? Y por acá donde va a filtrarse, ¿no?, el líquido que llega. Luego va a pasar por la membrana glomerular, que es una capa homogénea. No tiene poros, no está fenestrada, nada, es homogénea. Es permeable, tiene permeabilidad, ¿correcto? Y luego el líquido de acá va a atravesar estos espacios que son las hendiduras de los podocitos que comprende el epitelio de la cápsula de, para que finalmente el líquido que estaba acá plasmático pase acá sin proteínas, aquí, este es el líquido. Y de acá se van los túbulos renales, etc. Creo que un poco me parece didáctica esta lámina y se puede aplicar. Bueno, es tema de lo mismo, hemos hablado de los vasos sanguíneos y dijimos que los vasos sanguíneos obedecen la anatomía, acuérdense de los vasos rectos acá, ¿no? Pero sobre todo que existen vasos, sustancias vasoactivas, vasoconstrictoras y vasodilatantes, que van a jugar ¿dónde? Van a jugar a nivel de la arteriola aferente y o eferente. Bueno, acá están las sustancias.
Básicamente es el sistema adrenérgico, uno de ellos, pero también existen otras sustancias acá a la derecha, abajo, los vasodilatadores que hemos hablado, óxido nítrico en la cabeza y la prostaglandinas, ¿no? Que son sustancias, ácido araquidónico, prostaglandina. Esta prostaglandina se ve muy frecuentemente afectada porque nosotros tomamos antiinflamatorios y esto bloquea la producción de prostaglandinas. ¿Y quién queda libre? Las sustancias vasoactivas constrictoras. Y por lo tanto, peligra la filtración glomerular. ¿Correcto? O aumentan estas sustancias vasoactivas constrictoras, no hay quien las defienda, no hay quien las equilibre, y por lo tanto puede aparecer hipertensión arterial. Bueno, filtración glomerular, las definiciones, ya hemos referido eso. La fórmula es muy importante, ¿no? Es la que está acá. Lo importante son las unidades, ¿no? Creo que les escribí en la pizarra, miligramos por mililitro, el débito urinario es mililitros por minuto y en el plasma es miligramos por mililitro. Generalmente pongo algún ejercicio de esto porque esa es la base, ¿no? Para estar preparados para la clínica. Bueno, ya hicimos mención de la característica de la inulina, pero la creatinina cumple más o menos con esta situación. Acá están las fórmulas, ¿no? Para determinar Clieres o depuración de creatinina. Aquí ya viene la autoaplicación, bueno, ya más detallado con las presiones, cuánto es, etc. Concepto que debe quedar de esta lámina. Para que haya filtración, lo más importante es que haya una buena presión hidrostática. ¿Quién da la presión hidrostática a cualquier parte del cuerpo, en los capilares? La presión arterial media. Ya les dije la fórmula. ¿Y cuál es lo mínimo de presión arterial media que yo debo tener para mi paciente, cualquiera sea su patología? Sepsis, falla renal, falla cardíaca. ¿Cuál es? ¿Cuánto? Promedio 65-70 milímetros de... Porque con esos 65-70 milímetros de mercurio de presión arterial media, yo estoy asegurando la presión hidrostática sobre todo el riñón. Cuando hay un problema hemodinámico, la naturaleza se ha olvidado del riñón. Y como se ha olvidado, el médico debe cubrir ese olvido y tratar de elevar la presión siquiera para mantenerla a un promedio de 65-70 milímetros. Si no, entra yo en falla renal aguda, prerenal y luego renal. Es lo mismo. Aquí, como un resumen, ¿no? ¿De qué depende la tasa de filtración glomerular? Obviamente del tamaño de todos los nefrones, ¿no? La superficie del nefrón, del glomérulo sobre todo, de la permeabilidad que tenga el vaso sanguíneo, pero también la permeabilidad que tenga la membrana glomerular, que dije que es un ejemplo. Soy diabético o hipertenso, mal controlado, porque yo no obedezco, no me pego a las indicaciones, y aparece la esclerosis, que todo el mundo tiene. Comprenderán que la membrana glomerular se esclerosa, es como ponerle que una cicatriz. Por ahí va a pasar agua, va a pasar electrolitos, por lo tanto pierdo membrana que sirve para que haya la filtración correspondiente, que haya esta situación. Existen en el intersticio del glomérulo células adyacentes pegadas en ese intersticio entre los capilares. ¿Cómo se llaman? Células mesangiales.
Cuando hay algún daño, estas células se contraen y van a reducir, ¿no? Como que arrugan al capilar. Si lo arrugan al capilar, término arruga, va a disminuir la porción del capilar que ofrecía para que haya una buena filtración. ¿No? Glomerulonefritis mesangial. Noten esto, en 5 minutos el mismo el libro y van a ver la importancia de estas células mesangiales. Glomerulonefritis mesangial. Bueno, aquí hemos tratado de colocar la parte dinámica, eso vamos a hacer en fisiopatología. ¿Qué factores entonces de todo lo que he referido van a intervenir y pueden alterar la filtración glomerular? Obviamente la cabeza, la presión, hipotensión, sepsis, shock, presión menos de 90, PAM menos de 70, 65, 60, falla. Obviamente si no hay presión, no hay flujo sanguíneo renal, ¿no? Se alteran las presiones capilares hidrostáticas, ¿no? La arteriola aferente, cualquier sustancia que produzca vasoconstricción, y directamente si le quito la prostaglandina voy a entrar en vasoconstricción. El uréter, obviamente la obstrucción, en el caso que le da que retrógrado, va aumentando la presión y va a aumentar la presión hidros de la cápsula del hombro. Una inflamación del riñón. La cápsula renal es fibrótica, ¿no? Se resiste a hincharse toda, puede aumentar un poco. Y si sigue la inflamación y no da, es como en el cráneo, ¿no? Si hay un edema del cerebro, el cerebro no se sale por los agujeros, tenemos hueso, igualito en el riñón. Entonces, una inflamación X del parénquima renal, una cápsula que no se distiende mucho, hay una hipertensión aquí. Por lo tanto, eso va a afectar el filtrado glomerular. Por ejemplo, en la hidronefrosis. Hidronefrosis significa aumento de volumen del riñón. La hidronefrosis obedece a obstrucción. Entonces, se dilata la pelvis renal. Acuérdense que la cápsula tiene un límite de distensión. Si yo me dilato, ¿a quién estoy presionando? A la corteza. Ahí, ¿quiénes están? Los nefrones. Entonces, de esa manera es que este problema de una inflamación de un edema renal va a alterar esta tasa de filtración. Obviamente la proteína plasmática, ¿no? Si hay disminución de la proteína plasmática, va a haber una presión oncótica, ¿no? Entonces va a producirse, en este caso, mayor filtración. Pero eso también es dañino. Un exceso de trabajo al sistema tubular lo va a dañar. Felizmente, el sistema tubular tiene un mecanismo de regulación al glomérulo. Pero todo en fisiología nos ha hecho en la naturaleza para que tengamos mecanismos de homeostasis, pero que tienen un tiempo. Si no interviene o la suerte de la naturaleza o el médico, aparece la enfermedad. Aquí está el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Léanlo bien, todas sus acciones, relaciones, porque esta es la base también en la fisiopatología. En general, ¿cuáles son los elementos que intervienen en este sistema? El aparato yuxtaglomerular con su receptor, la mácula densa. La que produce, cuando es estimulada, va a producir renina. Y la renina de por sí produce vasoconstricción, principalmente donde en la arteriola eferente. ¿Correcto? En la arteriola eferente. Esta renina liberada va a hacer que la angiotensinógeno, ¿no? Pase a angiotensina, y esta angiotensina 1
a su vez va a ser convertida por una enzima convertidora a angiotensina 2, que es el producto final de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, desde el punto de vista de vasoconstricción. Pero ya la angiotensina 2 en la periferia le toca la puerta a la glándula suprarrenal, a la capa cortical glomerular, y esta produce la aldosterona. La aldosterona ya no produce vasoconstricción ni vasodilatación, lo que hace simplemente es favorecer la reabsorción de sodio en los tubos contorneados distal. Existen muchas patologías en las cuales hay un aumento de producción de aldosterona. Y entonces estas personas comienzan a retener sodio. El sodio, como se dice, retiene agua y aparece la hipervolemia, ¿no? Los edemas que van a dañar al organismo. ¿En qué casos principalmente hay aumento de la aldosterona? O sea, hiperaldosteronismo, ¿no? Cuando existe una disminución del flujo sanguíneo renal. Una causa de disminución del flujo sanguíneo renal, ¿cuál sería? Una patología que es muy frecuente, la tenemos todos de vez en cuando. Una deshidratación por diarrea. Y si están embarazadas, le damos acá una hiperemesis gravídica, vomita, no come nada, se va a chupar. Son causas muy frecuentes. Uso de diuréticos, es hipertenso y lo diurético, y el señor o la señora se toma 2 o 3 diuréticos porque se olvidó tomar los 2 días anteriores y termina deshidratado. Eso, lo que le estoy contando, es la realidad, porque así es nuestro cuerpo, ¿no? Una hemorragia, obviamente, es algo agudo o brusco. Muy bien, entonces tenemos que hay una disminución de flujo sanguíneo renal, y esto va a activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo se da cuenta a qué es sensible la mácula densa? ¿Qué necesita para activarse? Uno, que no le llegue mucho líquido, y otro, que no le llegue mucha oferta de sodio. Esos son los dos factores. Disminución del flujo tubular que llega al tubo contorneado distal, mácula densa, disminución del aporte de sodio. Inmediatamente se prende, se activa y echa a correr todo esto. Bueno, aquí está en inglés, pero esta lámina la pueden traducir. El objetivo final del sistema renina-angiotensina-aldosterona es regular esto. Pero para regular esto va a aumentar volumen, va a aumentar vasoconstricción y puede llevar a un problema de hipertensión arterial si no es controlada en este sistema. Decía que la aldosterona, entonces, cuando baja el flujo sanguíneo, se eleva la aldosterona vía sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Correcto? Cuando baja el flujo sanguíneo, lo más frecuente es deshidrataciones, pérdida de líquidos anormales, diarrea, vómitos, sudoración, quemaduras, acúmulo de líquido en el tercer espacio, o también líquido en el intersticio, una pancreatitis, por ejemplo, una quemadura, rápidamente no se deshidrata, pierde plasma. Muy bien. Cuando también disminuye el flujo sanguíneo renal, ¿no? Cuando existen edemas periféricos, sobre todo en los casos de hipoproteinemia. Acabo de decirles que la albúmina es la que da la presión oncótica. Si no tengo albúmina, no hay presión oncótica, por decir el extremo máximo. Y por lo tanto comienzo a retener líquido en el intersticio, edema. Ahora,
viene la otra pregunta. ¿Y en qué casos frecuentes, porque uno ve en las cosas raras de los americanos, de los rusos, en qué casos frecuentes existe disminución de la albúmina? A ver qué me quiere decir, intervengan ahora ustedes. A ver, por ahí levante la mano para dirigir la oreja. ¿Usted? Diga. ¿No lo escucho? Muy bien. ¿Cuál es su apellido? Okay. Y es la causa más frecuente. ¿En quiénes? En bebés desnutridos, malnutridos y en los ancianos. Los extremadamente. La desnutrición por falta de ingreso de proteína. El abuelito que no tiene dientes chupa la carne, que chupa agua. Y el sólido que tiene la proteína lo deja en el platito. Así que de ahora inviertan en su dentista, por si acaso no tiene nada que ver con los dentistas. Mantener una buena índice masticatorio. Desde ahora, sus papás son jóvenes, sus papás deben ser jóvenes. Esa es la causa más frecuente. Otra causa de hipoalbuminemia. A ver. Hagan un esfuerzo. ¿Qué pasa si tengo una enfermedad renal que pierde proteínas por la orina? Síndrome nefrótico. ¿Cuál es la característica del paciente con síndrome nefrótico? Edema. Por hipoalbuminemia. Pierdo 3, 4 gramos de proteínas en la orina. En menos de una semana me hincho todo. ¿Qué otra causa de hipoalbuminemia? Ya hemos visto, ingreso, no hay plata. Pierdo por la orina, síndrome nefrótico, otra. Las proteínas ingresan al intestino y tienen que ser absorbidas, obviamente, ¿no es cierto? Tienen que ser digeridas a aminoácidos y los aminoácidos ser absorbidos en el intestino. Si tengo una enfermedad digestiva intestinal de mala absorción, hay mala digestión y no hay buena absorción, por las heces elimino proteínas. O sea, síndrome de mala absorción, pérdida de proteínas. Diarreas crónicas que van, vienen, aparecen, desaparecen, lo va chupando. Entonces, la vía digestiva también produce hipoalbuminemia. A ver, ¿dónde se forman las proteínas? ¿Dónde se forma la albúmina? ¿Qué órgano del hígado? ¿Fuerte? Hígado. Si yo tuviera una falla renal progresiva, entonces ya la célula deja de producir su proteína que tenía que producir, la albúmina. Una característica típica del paciente con hepatopatía crónica es hipoalbuminemia. Y el paciente se hincha. La cirrosis, ¿no? Sobre todo asociada al alcohol y asociada al hepatitis B. Por si acaso, ¿están vacunados ustedes? ¿Hepatitis B? ¿No? Bueno, terminando la clase ya no resolvía la universidad. Apúrense. Ustedes son población expuesta a tener hepatitis B. Tengan mucho cuidado. Entonces, miren entonces, malnutrición, nefrótico, síndrome de mala absorción, falla hepática crónica. Son las causas más frecuentes de hipoalbuminemia. Por lo tanto, de hipoalbuminemia, y entonces tengo un problema que el líquido se me va al intersticio, edema. Por lo tanto, ¿cómo está el volumen intravascular? ¿Está normal o está disminuido? Disminuido, qué bonito suena eso, disminuido. Y por lo tanto, el flujo sanguíneo renal al riñón, ¿cómo va a estar? Y por lo tanto, ¿cómo va a estar esto de acá? Disminuido. La tasa de filtración glomerular. Como decían en el quinto de media, trigonometría, lo que quería, felices, ¿no? Bueno,
¿Se entendía esta parte? Entonces, filtración, resorción, secreción, permite que la orina, ¿no? La eliminemos, y al eliminar la orina van a haber solutos orgánicos e inorgánicos. Y está compuesto por solutos que no nos sirven, que nos sobraban, ¿correcto? Acá recordarles, ¿no?, los dos tipos de nefrón. Este es cortical propiamente dicho, y este está cerca a la zona de la médula, por eso se dice justa medular. Las diferencias: este es el nefrón, ¿no?, que va a permitir tener mayor filtración, y el que va a intervenir más en el mecanismo de osmolalidad del intersticio, para que haya pues la concentración y la dilución. Cuando le llega mucho trabajo al túbulo contorneado distal, entonces hay un balance glomerulotubular o un feedback tubulo-glomerular, se producen sustancias que disminuyan la tasa de filtración glomerular porque está cansado el túbulo. De esa manera se define. ¿Okay? Una característica de la función tubular es esta: dilución o concentración. Dilución o concentración. Cuando aparece dilución, cuando aparece poliuria, cuando la orina es mayor de 1,5 litros, primero lo más obvio es la ingesta excesiva de agua, que está de moda, ¿no? Todo el mundo no tiene plata, pero tiene su agüita. No sé cuántas compra, porque yo no compro bien. Pero ya, es una característica. ¿Qué pasa? ¿Están penando? Ok. Muy bien. Entonces, lo más característico es el exceso de agua. Pero también existen situaciones de patología, de enfermedades, características que no permiten retener agua, sino que eliminamos orina más volumen de lo normal. Cuando ya pasa de 1,5 litros, ya se puede decir que estamos en una poliuria, ¿no? El término es poliuria. La causa más frecuente ya de poliuria, aparte de la ingesta, ya pasa a ser patológica en el sentido de la diabetes. Cuando se pierde glucosa por la orina, como es una sustancia osmóticamente activa, significa que retiene agua. Por lo tanto, cada granito que tenemos en la orina queda agua, y todo eso se elimina. A eso se llama poliuria osmótica. Para diferenciarla de la poliuria no osmótica. Si toman diuréticos, ustedes pues pierden agua. La poliuria por ingesta excesiva de agua sola es una poliuria por dilución. No es osmótica, es por dilución. ¿Cómo hacemos con el otro? El archivo del sistema. ¿Alguna pregunta? Esto de alguna manera tangencial o directa le hemos dicho.